Buenas tardes a todos. Vamos a ver la sesión correspondiente a lo que es la investigación de accidentes y también los incidentes de trabajo. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a investigar? El proceso de investigación de un accidente es importante porque nos ayuda a saber qué es lo que pasó, nos ayuda a determinar las causas, ¿no? Determinando las causas, nosotros podemos realizar planes que nos van a ayudar a su vez a prevenir las futuras pérdidas. ¿Pérdidas de qué? De materiales, de recursos humanos, ¿no? De repente de rendimiento, ¿no? En el proceso. Entonces, todas esas consecuencias que genera un accidente van a, por así decírselo, van a poder reducirse si nosotros encontramos cuál es la causa, ¿no? Cuál es el origen, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes van, tienen una serie de síntomas, ¿no? Tienen ciertos malestares, entonces ustedes lo que hacen es ir al médico, ¿no? No todos, pero sí, la mayoría va al médico, ¿no? Y bueno, sabiendo qué es lo que les sucede, ustedes pueden aplicar las medidas necesarias para disminuir el dolor de repente que sienten, ¿no? El malestar que sienten en ese momento. Entonces ustedes, conociendo cuáles son las causas, pueden actuar, ¿no? Si ustedes se automedican con utilizan cualquier medicina, ¿no? De repente va a causar un efecto mucho peor, ¿no? Entonces lo mismo sucede. Nosotros investigamos para saber lo que sucedió y para prevenir, ¿no? Para que no vuelva a suceder. Bueno, demostrar que la empresa está interesada en la prevención, ¿no? Y porque la ley, la 29783, su decreto supremo 005/2012 nos obliga a hacer una investigación de accidentes e incidentes, ¿no? Incluso a tener un registro. Ahora, para entender lo que es investigación, a los accidentes, incidentes, ¿no? El proceso de investigación, tenemos que primero estudiar lo siguiente, ¿no? Los daños a la salud. Ahora, cuando vemos cualquier tema, ¿no? Asociado a lo que es seguridad, siempre hablamos de prevenir los accidentes de trabajo, ¿no? Prevenir las enfermedades ocupacionales, ¿no? Pero en realidad los daños a la salud asociados a lo que es seguridad y salud en el trabajo no solo son accidentes y enfermedades. Cuando ustedes vean los daños en general, ¿no? Dentro de su empresa, ustedes no solo van a tener accidentes y enfermedades ocupacionales, sino también van a tener los trastornos y los denominados incidentes. Incluso, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los trastornos se dan en una mayor proporción dentro de un centro laboral. ¿Por qué no se les toma muy en cuenta? Porque generalmente los accidentes y las enfermedades ocupacionales son las que van a tener una mayor expresión, ¿no? Y aparte por el tiempo, ¿no? Vamos a explicar cuál es la diferencia entre accidentes e incidentes, pero, por ejemplo, ¿no? Los accidentes se derivan, por así decirlo, no se derivan, sino están asociados a lo que son los incidentes, ¿no? Porque un accidente viene a ser la materialización de cualquier daño, ¿no? El daño que sucede, ¿no? a la persona, ¿no? En el caso, en la materialización en sí de ese daño. En el caso de los incidentes, recuerden que no siempre vamos a tener daños, pero sí vamos a estar expuestos a distintos peligros, ¿no? Entonces eso va a causar, a significar un incidente. Una enfermedad ocupacional también está asociada a lo que son los trastornos, ¿no? Por ejemplo, si yo trabajo en una empresa durante 3 meses, ¿no? Y esa empresa es muy segura, entonces de repente yo trabajo realizando documentos, ¿no? En la computadora, ¿no? Tecleando, haciendo informes. Entonces yo, si salgo de esa empresa, no va a ser tan probable de que yo vaya a tener una enfermedad ocupacional o vaya a tener una enfermedad a causa del trabajo que yo estoy haciendo, ¿no? Pero de repente sí podría tener un trastorno, ¿no? Por ejemplo, trastorno en la columna vertebral, ¿no? Algún dolor en la columna. Entonces esa va a ser la diferencia, ¿no? En realidad no solo se consideran los accidentes y las enfermedades ocupacionales, sino también los que se derivan, ¿no? Los que están asociados a ellas, como son los trastornos y los incidentes. Incluso los trastornos son los que están en mayor proporción, ¿no? Luego le siguen los incidentes
y finalmente los demás, ¿no? Ahora, ¿por qué no se los considera como ya les dije, ¿no? El tiempo de expresión es diferente, ¿no? Si, por ejemplo, aparte un accidente es muy común, ¿no? Muy visible, ¿no? Si yo de repente cocinando me corto un dedo, obviamente voy a recurrir a un especialista, ¿no? Voy a acudir a una farmacia, inmediatamente voy a realizar alguna medida, ¿no? Pero si de repente yo tengo un dolor de cabeza o de repente tengo un resfriado, no voy a acudir de frente al médico, ¿no? Es porque no lo siento tan grave, ¿no? Entonces un accidente sí se puede apreciar, ¿no? Incluso los trastornos no se pueden apreciar tan fácilmente, ¿no? Al igual que las enfermedades, ¿no? Es por eso que es un poco más difícil de tratar. Ahora, ¿qué es accidente de trabajo? El accidente de trabajo va a ser un evento no deseado, o sea, que no se planea. Obviamente no se va a querer que en nuestro puesto de trabajo ocurra un accidente, ¿no? El cual, bueno, va a resultar en lesiones a las personas, daños a la propiedad o pérdidas en el proceso. No solo a personas, no solo materiales, sino también el proceso se va a ver afectado. Un incidente de trabajo va a ser un suceso acaecido en el curso del trabajo o relacionado al trabajo que bajo circunstancias diferentes podría haber resultado en lesiones a las personas, daño, bueno, a la propiedad y también al proceso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, para ejemplificarles, la siguiente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes están manejando o bueno, están haciendo carga y descarga o trasladando algún material, por ejemplo una caja llena de distintos objetos, ¿no? Y bueno, esta caja puede suceder dos cosas, ¿no? O bien que esta caja se caiga, ¿no? Imaginemos de que tú colocaste la caja, pero la caja la colocaste mal, ¿no? En una mala posición, ¿no? Justo al borde. Entonces, o bien justo cuando ya te estás yendo, ¿no? Ya te estás yendo a recoger la otra caja, esta se puede caer, ¿no? Y puede generarte alguna fractura, ¿no? Puede generarte un accidente, o de repente tú estás yendo por la otra caja y esta caja se cae, ¿no? Y acá te ocasiona un daño a ti, no te ocasiona ningún daño, ¿no? Tampoco ocasiona un daño a la tarea, ni nada que ver, ni al proceso, ni nada. Entonces, en esta situación, tú no tienes ninguna lesión. En esta situación, en la primera sí tienes una lesión, ¿no? Entonces, hay dos situaciones, ¿no? En la primera situación ocurre un accidente. En la segunda situación ocurre un incidente, ¿no? Porque acá sí se materializa el daño y acá no, ¿no? La situación, bueno, el acto o cómo suceden las cosas es el mismo, ¿no? Porque la caja se cae. Pero en este caso tú no has recibido ninguna lesión. Tú no tienes ningún daño. En este caso sí. En este caso sí y en este caso no. Esa es la diferencia entre un accidente y un incidente de trabajo. Ahora, dentro de lo que es accidentes de trabajo, va a haber una clasificación, ¿no? Tenemos lo que son los accidentes leves, los accidentes incapacitantes y el accidente conocido como accidente mortal, ¿no? Que ya hablamos antes al momento de ver lo que es hiper C, ¿no? Que siempre se priorizan las zonas donde hay accidentes mortales. En el caso del accidente leve, este va a ser un suceso nuevamente, ¿no? Que va a ser no deseado, pero su lesión va a tener como resultado obviamente una evaluación médica y bueno, va a generar que el accidentado tenga un descanso breve, ¿no? El retorno máximo en este caso va a ser al día siguiente, o sea, yo puedo descansar ese día y al día siguiente normal, regresar, ¿no? El accidente incapacitante es aquel cuya evaluación médica va a generar un receso mucho más extenso, ¿no? Porque ya es un accidente que te incapacita, ¿no? Entonces el periodo va a ser mayor, el periodo de descanso, ¿no? Acá es solo al día siguiente de ocurrir el accidente regresa a su trabajo, ¿no? Acá es un tiempo mayor, ¿no? Este accidente incapacitante se va a clasificar en tres: el accidente de incapacidad total temporal, incapacidad total permanente y el de incapacidad parcial permanente, ¿no? ¿Cuál es el accidente o qué es el accidente de incapacidad
total temporal es cuando, por ejemplo, la lesión que se genera en la persona accidentada le impide, ¿no?, utilizar su organismo, ¿no? En este caso se tiene que dar un tratamiento médico, ¿no?, para que esa persona pueda volver a sus labores habituales, ¿no? En caso del el accidente que provoca incapacidad parcial permanente, se va a dar cuando la lesión va a generar la pérdida parcial de un miembro o de un órgano, ¿no?, o de las funciones de ¿no?, del órgano o del miembro. Y en el caso del accidente de incapacidad total permanente, ya ocurre cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total del miembro u órgano o de las funciones del mismo, ¿no? Y bueno, el accidente mortal obviamente es cuando las lesiones van a producir la muerte del trabajador. La investigación de accidentes, todo el proceso de investigación está bajo un marco legal, ¿no? ¿Cuál es el marco legal? Es, bueno, la ley, obviamente, 29783, su reglamento, el Decreto Supremo 005/2012-TR. En el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional Minera también está esto, lo que es investigación de accidentes, ¿no? Y bueno, también dentro de lo que es las normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo, esta norma también están incluidos lo que es la investigación de accidentes e incidentes de trabajo, ¿no? Entonces está apoyado bajo un marco legal, ¿no? Todo lo que vemos acá en seguridad tiene como origen, ¿no?, un marco legal, se exige. Entonces por eso es que se aprende y se aplica en las empresas, ¿no? Entonces eso sería la parte conceptual de lo que es investigación de accidentes. En la siguiente sesión vamos a ver cómo es que se procede, ¿no?, cuál es el proceso de investigación, ¿no?, utilizando también el modelo de causalidad de pérdidas, ¿no?, que es un modelo que siempre se utiliza y que es bastante efectivo, ¿no? Y bueno, eso sería todo por esta sesión. En la siguiente vamos a ver más de lo que es investigación de accidentes e incidentes, pero relacionados a lo que es ya el proceso de investigación. Es investigación de accidentes e incidentes. En esta ocasión lo que nos compete estudiar es básicamente el proceso de investigación, ¿no? O sea, responder a la pregunta de cómo investigamos, ¿no? Porque, bueno, ya hablamos un poco de los conceptos en la primera sesión de toda esta clase, pero no hemos hablado sobre el proceso de investigación, ¿no? Como todo proceso va a tener sus etapas. ¿Cuáles son las etapas? Son las que ustedes pueden ver en el recuadro, ¿no? Las que ustedes pueden ver en el slide. Son 6 etapas correspondientes a todo el proceso de investigación. Vamos a ver cada una para que puedan identificarlas, ¿no?, por separado, y para que sea mucho más fácil de comprender, ¿no? Porque si les hablo de todas en una sola presentación, de repente va a ser, se van a perder un poco, ¿no? En el caso de que no vamos a ver cada etapa por separado, sino vamos a verla en conjunto, ¿no? Entonces es mejor verlas por partes para que puedan entender un poco mejor de qué se trata cada una de ellas, ¿no? La primera parte o la primera fase que vamos a ver es la correspondiente a la de las acciones iniciales, o sea, una vez que se dé el accidente, ¿qué nosotros tenemos que hacer, ¿no? Luego sigue la etapa de recopilación de información. Finalmente, una de las etapas más importantes que vamos a ver dentro de todo el proceso de investigación, que es el análisis de causa. Dentro del análisis de causas vamos a ver lo que es un proceso, ¿no?, que se le conoce como el análisis, bueno, ustedes van a ver el recuadro y vamos a ver qué proceso se da dentro de lo que es el análisis de causa, ¿no? El proceso tiene su mismo nombre, pero se va a dar de una forma especial, ¿no? O sea, dentro de todas estas fases, bueno, dentro de la fase 3 va a haber un proceso en especial, un proceso específico, ¿no? Entonces, esta va a ser la fase más importante que vamos a ver. De todas formas, las otras fases no son necesarias también, ¿no? Luego de la fase 3 tenemos la fase de determinación de acciones correctivas. Luego tenemos la fase 5, que corresponde a la información y administración de la documentación, y finalmente el seguimiento de las acciones correctivas, ¿no? Entonces, eso es para la mejora continua, ¿no? Ustedes ya saben qué es mejora continua porque ya se ha explicado anteriormente, ¿no? Entonces, eso correspondería a todas las fases
que nos da, ¿no?, un proceso de investigación. Entonces, nuevamente vamos a mostrarles acá todas las fases del proceso de investigación, que son 6, ¿no?, para resumirlas, pero dentro del análisis de causas va a haber un modelo, ¿no?, que se conoce como el modelo de causalidad, ¿no? Entonces, dentro del modelo de causalidad vamos a ver también todo un proceso para lo que es el análisis respectivo de las causas, ¿no? Entonces, ¿por qué investigamos? Nosotros habíamos dicho que investigamos para saber qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si alguien se corta la mano, no sé, nosotros tenemos que verificar qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Si de repente ha sido falla del instrumento, o de repente ha sido falla de la persona, ¿no? De repente alguna acción alguna medida que se ha tomado dentro de la empresa. Entonces, tenemos que investigar qué es lo que ha pasado. ¿Para qué? Para, una vez conocer el origen, establecer las acciones correctivas. Entonces, todo este proceso es importante. Ninguna acción ninguna de esas fases debe de faltar dentro de lo que es el proceso de investigación, ¿no? Pero ya hemos dicho que dentro del análisis de causa vamos a ver un modelo de causalidad, que es bastante importante y que lo tienen que aprender, ¿no? Lo tienen que tener dentro de todo el proceso de investigación. Tienen que revisarlo de repente un poco más, ¿no? Porque estas acciones, las anteriores y las posteriores a ellas, van a ser un poco más sencillas de entender, ¿no? Bueno, vamos a empezar sin más preámbulo con la primera fase, que corresponde a lo que son las acciones iniciales, ¿no? ¿Qué debo hacer cuando sucede un accidente, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando un accidente sucede, ¿no? Cuando de repente una persona se cae, ¿no?, de las escaleras, o de repente, no sé, se tropieza, ¿no?, con algo. Pueden ocurrir N accidentes, ¿no? Ahora, estos accidentes necesariamente van a hacer daños a las personas, no necesariamente, ¿no? De repente puede ser el derrame de petróleo, ¿no?, en el suelo, ¿no? Entonces, eso también está afectando, si bien no está afectando a una persona, está afectando al medio, ¿no?, al suelo, al medio ambiente. Entonces, eso también va a ser considerado un accidente, ¿no? Recordemos que el accidente no solo va a ser el daño a las personas, sino también el daño a los procesos, a los recursos, ¿no?, o al medio ambiente, ¿no? Entonces, es importante ver eso, ¿no? Porque no solo va a incurrir un daño a las personas, ¿no? No solo si una persona se hace daño significa que es un accidente y que tengo que actuar, ¿no? También si un proceso no funciona de la misma forma, también vamos a tener que actuar, ¿no?, en cualquier tipo de daños. Entonces, ¿cuáles son las acciones iniciales que tenemos que tomar? Primero, asegurar primeros auxilios y también solicitar servicios de emergencia, ¿no? Lo que yo digo es que siempre tiene que haber un establecimiento de responsabilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no hay responsables al momento de que ocurre un accidente, entonces no se sabe quién va a hacer cada cosa, ¿no? Ahora, otra cosa importante es tener una agenda en donde se tiene que colocar todos los números de emergencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, primeros auxilios, una clínica cercana, ¿no? Entonces, en una libreta se tienen que anotar todos los servicios que se van a solicitar, ¿no? Los servicios de emergencia, ¿no? Entonces, es necesario tener una libreta para apuntar estas cosas, ¿no? Estos servicios que les estoy mencionando, y también un personal encargado de lo que son primeros auxilios, ¿no? Ahora, si ustedes quieren conocer un poco más de lo que es primeros auxilios, dentro de la plataforma también hay una sesión enfocada a lo que es netamente primeros auxilios, y ustedes ahí seguro van a aprender un poco más, ¿no?, de lo que es esto, ¿no? Y como les decía, siempre tiene que haber responsables, ¿no? Dentro del plan de emergencia, dentro del plan de contingencia, ¿no?, de todo el plan de contingencia que incluye el plan de emergencia, ahí tienen que haber responsables, ¿no?, de cada cosa. O sea, qué persona va a ser encargada de cada acción. Entonces, es importante establecer eso. Segundo, controlar los accidentes secundarios. ¿Qué sucede a veces? Que cuando sucede un accidente, ¿no?, de repente no hay ningún daño a ninguna persona, pero ¿qué ocurre? Siempre ocurre de que a veces por la curiosidad se empiezan a acercar trabajadores, ¿no?, o se acercan personas que no tienen nada que ver con la obra, y sin embargo están ahí porque es curiosidad, ¿no?, de las personas, ¿no? Por ejemplo, imaginemos, ¿no?, cuando ocurre, no sé, cuando
hay un choque, ¿no? Entre dos carros, ¿no? Siempre hay gente curiosa que se acerca, ¿no? Entonces, es necesario controlar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir los denominados accidentes secundarios, ¿no? Imaginemos de que, pongamos el mismo ejemplo, ¿no? El derrame de petróleo, ¿no? No ocurrió ningún daño a la persona, pero sí ocurrió un daño al ambiente, ¿no? Entonces, pero imaginemos de que una persona viene, un trabajador viene y empieza a agarrar el petróleo, ¿no? Empieza a tratar de recogerlo con las manos, ¿no? Entonces, eso ya vendría a ser un accidente secundario, un accidente que se deriva del primero. Entonces, es necesario controlar eso porque siempre ocurre, ¿no? Siempre, a pesar de que no se quiera, siempre por curiosidad, la gente no de repente no de la obra, pero sí la gente externa a la obra va a acercarse, ¿no? Cuando ocurra algún tipo de evento similar a esto, ¿no? Cuando ocurra cualquier tipo de accidente. Entonces es necesario controlar eso para que no ocurran los accidentes secundarios. ¿Cuál es la tercera actividad? Bueno, lo que tenemos que hacer es también identificar lo que son las fuentes de evidencia, ¿no? Preservar la evidencia, porque eso nos va a ayudar a investigar las causas, ¿no? A definir qué es lo que ha originado el accidente, ¿no? Entonces, para eso también tiene que haber un encargado. Por eso les mencioné de que es importante establecer responsabilidades, ¿no? ¿Dónde van a estar esas responsabilidades? En todo el plan de contingencia que ustedes tienen, ¿no? De ahí vamos a ver cuál es la diferencia entre plan de contingencia y plan de emergencia. Otra cosa que tenemos que hacer es determinar el potencial de pérdida. Ahora, no vamos en ese momento no vamos a establecer todo, ¿no? Exactamente cuánto se ha perdido, porque obviamente vamos a estar más enfocados en ayudar, ¿no? a la persona, o bueno, en tratar de disminuir, ¿no? El daño que está ocurriendo, que se está materializando. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar un potencial de pérdida, pero no exacto, ¿no? De acuerdo a los daños que veamos, ¿no? Que ahora no son solo daños a las personas, ¿no? Pueden ser daños al proceso, como ya dijimos, o a los recursos materiales, ¿no? O también al medio ambiente. Entonces, es necesario esta fase también. Otra de las cosas es notificar al personal apropiado. Como ya dije, es importante asignar responsabilidades dentro del equipo de trabajo, ¿no? Si no hay responsabilidades, va a ser un poco desordenado, ¿no? Siempre tiene que haber un encargado de repente de llamar al equipo de primeros auxilios, ¿no? Otro encargado de repente de colectar las muestras, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, cada empresa va a funcionar de diferentes formas. Entonces, no les podría decir exactamente quién tiene que hacer qué, pero sí recalcar que es importante designar las responsabilidades, ¿no? Dentro de la empresa en caso de que ocurra un accidente. Ahora, esto es todo, pero resumido en una diapositiva, ¿no? Si lo quieren ver en un slide, ¿no? Esas son las acciones iniciales. ¿Cuáles son? Asegurar primeros auxilios y solicitar servicios, ¿no? Para eso es importante tener una agenda con todos los números, ¿no? Es como, por ejemplo, en casa, ustedes de repente tienen el número, no sé, de alguna clínica, ¿no? Especial, de repente el número de la Policía Nacional del Perú, ¿no? El número del Cuerpo de Bomberos, ¿no? Entonces, todos esos números tienen que estar dentro de una agenda, ¿no? Controlar accidentes secundarios, importante, ¿no? Porque siempre hay personas externas a la obra o personas de la misma obra, ¿no? Que se acercan. No son responsables de nada, pero se acercan por curiosidad para ver de repente, ¿no? qué está sucediendo, y ahí es donde ocurren los accidentes secundarios. Identificar las fuentes de evidencia por los otros procesos que vamos a realizar, ¿no? Para verificar qué es lo que ha ocurrido, preservar la evidencia, determinar el potencial de pérdida y finalmente notificar al personal apropiado, ¿no? Para eso tienen que haber una buena designación de lo que son las responsabilidades, ¿no? Entonces, eso sería lo que correspondería a lo que son las acciones iniciales. Luego vamos a ver cada una de las etapas, ¿no? La siguiente etapa sería la recopilación de información, ¿no? Entonces, con eso terminaríamos en lo que es dentro el proceso de investigación, pero la primera fase, ¿no? Luego vamos a ver esta segunda fase dentro del proceso. Las etapas del proceso de investigación, nos habíamos quedado en la primera etapa, ¿no? La etapa de acciones iniciales. Ya habíamos dicho qué es lo que se tiene que hacer al inicio de un accidente,
y que recuerden que no necesariamente ustedes las van a hacer, ¿no? Porque tiene que haber responsabilidades dentro de todo el equipo de trabajo, entonces el responsable de cada cosa va a ser cada una de las acciones iniciales, no va a proceder. Pero es necesario que de todas formas ustedes lo sepan, ¿no? Ahora, la siguiente etapa corresponde a la recopilación de información. ¿Qué voy a recopilar? Voy a recopilar las fuentes de información y con eso voy a obtener un panorama general de la situación, ¿no? Lo que habíamos dicho, ¿no? Preservar las fuentes de información, ¿no? Las fuentes de evidencia. Ahora, ¿qué tipos de fuentes de información o fuentes de evidencia tenemos? Tenemos las siguientes, lo que son las fuentes de evidencia de personas. La otra fuente corresponde a lo que es la posición, ¿no? La otra denominada partes y finalmente los papeles, ¿no? ¿De qué se trata cada uno? Vamos a continuación ver cada una de estas fuentes de información, ¿no? O fuentes de evidencia. En primer lugar, ¿a qué se refiere lo que son las fuentes de información? Las fuentes de información relacionada a lo que son personas. Las fuentes de evidencia o las evidencias de personas son lo que denominamos nosotros el testigo, ¿no? El testigo, ¿qué va a ser? Va a ser la persona que se encontraba en el lugar de ocurrencia del accidente o cualquier otra persona que tenga información concerniente a la generación del accidente, ¿no? ¿Sí? Entonces va a ser esta persona que ha estado en el lugar de los hechos o cualquier persona que tenga alguna información adicional correspondiente a lo que es el accidente, ¿no? Eso va a ser la evidencia de personas. Básicamente va a ser el testigo, ¿no? Ahora es necesario realizar una entrevista a este testigo, ¿no? Para esa entrevista recordemos que tienen que haber 3 fases, ¿no? La primera fase en donde se van a hacer algunas preguntas generales, ¿no? El testigo va a brindarnos información general, ¿no? La segunda fase que va a estar relacionada ya a lo que son las preguntas más específicas, ¿no? En donde de repente el testigo, ¿no? Nos va a hablar sobre lo que ha ocurrido ese día, ¿no? Y la tercera fase en donde ya se van a hacer preguntas de acuerdo a toda la información que nos ha dado el testigo, ¿no? Para verificar si hay alguna incoherencia, ¿no? Entonces, el testigo es importante dentro de la fase de investigación porque nos va a brindar información que nos va a ayudar a definir realmente, ¿no? Cómo es que se han dado las cosas, ¿no? Cómo es que ha ocurrido el accidente. Pero es necesario ser cuidadosos, ¿no? Porque a veces este testigo puede de repente no darnos una información real, ¿no? A veces sucede, ¿no? O de repente el testigo no quiere estar involucrado en la investigación, ¿no? Porque sucede que puede tener de repente miedo, ¿no? A contar algo que lo vaya a perjudicar, ¿no? Entonces es importante definir bien a nuestro testigo y hacerle una buena entrevista. Las evidencias de posición es otra fuente importante para lo que es la investigación, como lo dice en el slide, ¿no? Y es básicamente la posición de las personas, equipos, materiales, cualquier parte física en el ambiente de trabajo durante el accidente, ¿no? Entonces, es la posición, ¿no? de cada cosa, ¿no? Por ejemplo, si yo he evidenciado, ¿no? De que de repente había algún tanque, ¿no? En el caso de petróleo, ¿no? Había la posición del tanque que contenía una sustancia X o no sé, petróleo, lo que sea, entonces no era la correcta, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió ahí, no? Hubo un mal traslado, una mala disposición de ese material, ¿no? Entonces, ¿quién dispuso de ese material, ¿no? Entonces, tenemos que verificar la posición, ¿no? De cada material que ha estado dentro de el lugar de los hechos, ¿no? Entonces, esta es otra fuente de evidencia. La tercera evidencia, que es la evidencia de partes. La evidencia de partes es la evidencia física que va a estar relacionada al accidente, ¿no? Por ejemplo, son los equipos, las máquinas, herramientas, materiales, ¿no? Lo que sucede es que, por ejemplo, ¿no? Como les había comentado, ¿no? Puede ser de que ocurra algún accidente no necesariamente porque la persona haya procedido mal, ¿no? O de repente no haya hecho caso al procedimiento, ¿no? A veces la persona o el trabajador, ¿no? Realiza todas las fases del proceso, pero
¿qué ocurre? Que a veces estos equipos o herramientas están mal, ¿no? No están, están dañadas, ¿no? A veces la máquina funciona de otra manera, ¿no? No funciona de la manera que usualmente lo hace, ¿no? Entonces, o los materiales también del trabajo están dañados, ¿no? Entonces puede ser de que estos materiales o esas máquinas hayan sido la causa del accidente. Entonces tenemos que verificar eso, ¿no? ¿Quién hace el mantenimiento de la maquinaria, ¿no? ¿Qué se encarga de hacer el mantenimiento, ¿no? Entonces todo eso nos ayuda a verificar qué es lo que realmente ha ocurrido, ¿no? Por eso en lo que era identificación de peligros, nosotros decíamos, ¿no? Que cuando nosotros identificamos lo que es el peligro, evaluamos el riesgo, también tenemos que verificar cómo están las máquinas, ¿no? Porque el estado de las máquinas, verificar el estado de las máquinas, ¿no? Reemplazar las máquinas que están malogradas, ¿no? O hacerles un mantenimiento nos van a evitar la ocurrencia de este tipo de accidentes, ¿no? Entonces es necesario también verificar si ha ocurrido algún tipo de daño a causa del mal manejo, no del mal manejo, sino de que las herramientas hayan estado dañadas, ¿no? Los materiales, los equipos de trabajo, ¿no? Los EPPs, etcétera. Evidencia de papeles son básicamente los documentos, ¿no? Por ejemplo, las políticas de SSC o OMA, ¿no? De salud, seguridad ocupacional y medio ambiente. Los registros de entrenamiento también, ¿no? Imaginemos de que una persona, ¿no? Está manejando una máquina X, ¿no? Y esta máquina X, bueno, no, es nueva, ¿no? Y recordemos que las capacitaciones no solo se dan en general, ¿no? O sea, las capacitaciones no solo están centradas en temas generales, sino también dijimos que las capacitaciones deben ser específicas, ¿no? ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, yo estoy trabajando en una labor muy, muy específica, o de repente yo estoy manejando una máquina, yo también tengo que recibir capacitación, si soy nuevo, mucho más todavía, en el manejo de esa máquina, ¿no? En el uso de esa máquina, ¿no? Entonces, si es una máquina nueva, o bueno, si es antigua, pero yo soy nuevo, entonces yo tengo que recibir un entrenamiento de cómo operar con esa máquina, cómo usarla, ¿no? Imaginemos de que este trabajador se accidentó, ¿no? Entonces, el empleador, bueno, puede decir de que de repente el error ha sido del trabajador, ¿no? Porque el trabajador no ha maniobrado bien, entonces esa mala maniobra hizo de que ocurriera el accidente, ¿no? Ahora, si nosotros nos ponemos a investigar, ¿no? Imaginemos de que somos ¿no? Este personaje, ¿no? Y estamos investigando, ¿no? Y verificamos que cuando observamos todos los documentos, todos los papeles, verificamos de que este trabajador es nuevo y este trabajador no ha recibido entrenamiento en lo que es el uso de esta máquina, ¿no? Entonces, ahí sí habría una evidencia, ¿no? Ahí ya no sería la culpa del trabajador, ¿no? No sería que el trabajador ha maniobrado mal, o bueno, sí de repente ha maniobrado mal, pero no ha sido por su causa, sino ha sido porque no ha habido un entrenamiento, ¿no? Porque de acuerdo a los registros de capacitación, no ha habido un entrenamiento con respecto al uso de esta máquina, ¿no? Entonces, ahí ya cambiaría la cosa, ¿no? Entonces, tenemos que verificar cada una de estas evidencias, ¿no? Estos tipos de evidencias son las 4, ¿no? Y ustedes van a verificar durante el proceso, durante la recolección de fuentes de información, cada una de estas, ¿no? Analizar si de repente, si el testigo nos puede dar, ¿no? Una información que va a ser importante, ¿no? Si el testigo de repente no quiere hablar, entonces vamos a tratar de recolectar o verificar otro tipo de evidencia, ¿no? Como la evidencia de posición, ¿no? La evidencia de partes o la evidencia de papeles, ¿no? Pero esta información es una información de primera mano, ¿no? Es una de las informaciones más importantes. Pero recordemos que puede haber algún tipo de, no sé, el testigo, ¿no? A veces no quiere apoyar dentro de la investigación porque de repente tiene miedo, ¿no? A que le ocurra algo, ¿no? Por hablar sobre el accidente, ¿no? Entonces, de todas formas, hay otras fuentes que también nos pueden ayudar, ¿no? Entonces, eso sería todo con respecto a lo que es
la recopilación de información, vamos a ver en la otra sesión cómo es que se da el análisis de causa, ¿no? Con el modelo de causalidad. Entonces, la siguiente fase sería el análisis de causas, ¿no? Ya vimos lo que son las acciones iniciales que debemos de hacer al inicio de un accidente. Ya vimos qué tipo de información se tiene que recopilar, ¿no? 1, el testigo. 2, la posición de los objetos. 3, lo que son las partes, por ejemplo, las herramientas, la maquinaria, el equipo de trabajo. Y finalmente los documentos, ¿no? La documentación. El análisis de las causas, ¿no? Habíamos mencionado que el análisis de las causas es una de las fases más importantes porque nos van a permitir determinar qué es lo que ha ocurrido, cuál ha sido el origen del accidente. El análisis de las causas se da realizando lo siguiente, ¿no? Haciendo un bosquejo de lo que son los factores causales, ¿no? Examinando las causas inmediatas y causas básicas, determinando las causas específicas, examinando las fallas humanas y técnicas y también identificando las deficiencias en el sistema de control administrativo. Ahora, todos estos, los 3 últimos que he mencionado, se encuentran dentro de lo que son causas inmediatas y causas básicas, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver qué son causas básicas y qué son causas inmediatas a continuación. Ahora, cuando nosotros analizamos las causas, tenemos que basarnos o tenemos que utilizar este modelo, ¿no? El modelo denominado modelo de causalidad de pérdidas. ¿Qué nos indica este modelo? Este modelo nos ayuda o nos facilita la investigación. ¿Por qué? Porque va a partir desde la pérdida, ¿no? O sea, nosotros vamos a analizar la pérdida y vamos a encontrar el origen de esa pérdida haciendo un análisis hacia atrás, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, vamos a analizar primero la pérdida, ¿no? Y vamos a preguntarnos por qué se origina la pérdida, ¿no? ¿Cuál es el origen de esa pérdida? Esa pérdida se origina por que ha sucedido un incidente, se ha materializado un incidente y por lo tanto se ha causado algún tipo de pérdida, ¿no? Lo que conocemos como, por ejemplo, el accidente, ¿no? Se ha materializado el incidente y ha originado una pérdida, ¿no? Entonces, pero ese incidente también va a tener su origen. Ese origen está en las causas inmediatas, las causas que se denominan inmediatas. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos a los actos subestándares y también tenemos a las condiciones subestándares. ¿Qué son los actos y condiciones subestándares? Vamos a estudiarlos a continuación. Ahora, estas causas inmediatas se van a originar por otras causas básicas, ¿no? ¿Cuáles son esas causas básicas? Pueden ser factores personales, ¿no? Que están relacionados con los actos subestándares y factores de trabajo que están relacionados con las condiciones subestándares. ¿Por qué se originan estas causas básicas? Por una falta de control, ¿no? Falta de control del sistema, falta de control de los estándares, ¿no? De repente incumplimiento, ¿no? O de repente el cumplimiento inadecuado, ¿no? Entonces todo se origina de una falta de control. Falta de control dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Falta de control dentro del sistema administrativo, ¿no? O incumplimiento o también mal cumplimiento. Entonces todo se origina de una falta de control. La falta de control nos va a originar causas básicas. Las causas básicas nos van a originar causas inmediatas. Las causas inmediatas nos van a originar el incidente y el incidente nos van a originar accidentes o también denominados pérdidas. Porque recuerden que en los incidentes la diferencia entre incidente y accidente era que en el caso de accidentes sí teníamos daños, sí teníamos pérdidas, por así decirlo, ¿no? Pérdidas humanas, pérdidas de recursos materiales, pérdidas en el proceso, ¿no? O, por ejemplo, daños en lo que es el ambiente, ¿no? El medio ambiente. Y bueno, el incidente es cuando no ocurre el daño, ¿no? Pero por alguna razón el daño se materializa en una pérdida, ¿no? Entonces a esto sí lo denominamos accidentes, ¿no? Entonces toda pérdida va a estar originado en sí por una falta de control, por una falla de los controles, ¿no? Entonces la solución va a venir desde la falta de control, o sea, determinar cuál es la falta de control hasta determinar los controles en lo que es la pérdida, ¿no? Entonces la solución va a venir desde esta fase, ¿no? La falta de control hasta lo que es la pérdida, ¿no? Determinar medidas correctivas en todas estas, para todas estas fases, ¿no? Esta falta de control para las causas básicas, para las causas inmediatas y finalmente para lo que es la pérdida, ¿no? Entonces nos van a ayudar a no solo investigar, sino también a encontrar la solución.
¿no? Es como cuando, por ejemplo, ustedes en matemática, ¿no? Ven el método del cangrejo, ¿recuerdan? En el método del cangrejo nosotros íbamos, ¿no? Desde la solución hacia atrás, ¿no? Para encontrar la incógnita. Igual, en este caso hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, estamos yendo desde la pérdida hasta el origen de la pérdida, que es la falta de control, ¿no? Pero para eso vamos a investigar qué es lo que ocurre por pasos, ¿no? Ahora, en esto está basado, o sea, si lo queremos graficar, este sería también el modelo de causalidad de pérdidas, ¿no? Tenemos la falta de control, tenemos las causas básicas, causas inmediatas, el incidente y la pérdida, ¿no? Ahora, basta que haya una falla en el control administrativo, ¿no? Basta que haya una falta de control, ¿no? Esto va a incurrir en lo que son las causas básicas, luego en lo que son las causas inmediatas, en lo que es el incidente y finalmente se va a dar una pérdida, ¿no? Entonces, eso es, si queremos graficarlo, ¿no? Si queremos graficarlo como un dominó. Ahora, vamos a hacer lo mismo y vamos a explicar cada una de las etapas para analizar el origen, ¿no? Primero, el modelo nos dice que analicemos la pérdida, ¿no? ¿La pérdida qué es? La pérdida va a ser el daño o lesión no intencional. Puede ser daño a la persona, puede ser daño a la propiedad, a los procesos o al ambiente, ¿no? Pongamos un ejemplo. Imaginemos que en una obra de construcción o cualquier obra hay una persona, ¿no? Que está manejando, un obrero que está manejando una máquina, estas máquinas scoop, ¿no? Que se utilizan bastante en lo que es minería. Entonces, esta persona está manejando esta máquina y sin querer, o bueno, no sin querer, atropella a otro obrero, ¿no? A otra persona que está trabajando también en la obra, ¿no? Ahora, ese vendría a ser el accidente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pérdida? La pérdida sería el daño a la persona, ¿no? Porque, el trabajador que estaba maniobrando en la máquina scoop va a atropellar a esta otra persona, ¿no? Que está también dentro de la obra, pero no está manejando ningún tipo de maquinaria, ¿no? Imaginemos de que, no sé, sea el inspector o sea una persona que está en obra, ¿no? Pero que está realizando otro tipo de actividades, ¿no? Pero que no está manejando una máquina scoop. Entonces va a ser daño, supongamos de que solo hay daño a las personas, ¿no? Obviemos estos daños. Obviamente de repente va a haber un daño en el proceso. ¿Por qué? Porque de repente no se va a poder trabajar durante esas horas, ¿no? Entonces, obviamente va a afectar a todo el proceso, ¿no? Porque recuerden que una obra va a tener un plazo, ¿no? un tiempo. Entonces, va a afectar el proceso también, pero para este caso vamos a considerar solo el daño a esta persona, ¿no? Esta persona que ha sido atropellada por su compañero que estaba en la máquina scoop, ¿no? Entonces, esa sería la pérdida, ¿no? Vamos a hacer lo mismo que se hace en lo que es el modelo de causalidad. Ahora, este ejemplo del iceberg se utiliza bastante en lo que es seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se verifica, ¿no?, el costo de un accidente, solo se verifica el costo por la lesión y por la enfermedad. O sea, solo se verifica o solo se toma en cuenta el costo por el daño a las personas, ¿no? Pero en realidad los costos son mucho mayores, ¿no? Por cada dólar que te origine, ¿no?, la persona que se ha lesionado, cualquier tipo de enfermedad, ¿no?, de esta persona, va a haber un gasto de 5 a 50 dólares con respecto a lo que es los daños, ¿no?, a la propiedad de repente, ¿no? Y de 1 a 3 dólares en otros costos, ¿no? Ahora, esto es variante, solo es para analizar que en realidad un accidente no solo te va a originar gastos en lo que es lesiones a las personas, ¿no?, en lo que es de repente alguna enfermedad ocupacional, etcétera, ¿no?, sino que un accidente te va a generar muchos más gastos, ¿no? Y a veces es lo que el gerente no aprecia, no piensa de que colocando medidas, ¿no?, implantando medidas de seguridad dentro de la obra va a gastar mucho más, ¿no? De repente va a invertir mucho más de lo que va a generar, ¿no? Entonces, pero en realidad no es así, ¿no? Porque cuando implementamos esta medida nos evitamos gastar toda esta cantidad de dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces
el gerente, ¿no? La persona de la alta dirección piensa, ¿no? Que es el único gasto que va a generar es este, ¿no? Pero en realidad hay un gasto mucho mayor, ¿no? Que no se contabiliza. Y aparte también tenemos de que el proceso, ¿no? En sí, el rendimiento del proceso va a verse disminuido, ¿no? Entonces, esas pérdidas también se tienen que contabilizar, ¿no? ¿Cuáles son las pérdidas que contabilizamos o que muchas veces los de alta gerencia solo contabilizan? Son estas, ¿no? Entonces, por eso sucede de que de repente, ¿no? Un obrero se enferma o un obrero se lesiona, ¿no? O de repente un obrero fallece, ¿no? Entonces yo voy a subvencionar a la familia de este obrero para que no diga nada, ¿no? Para que se quede callada, pero no me voy a dar cuenta de que en realidad no solo es el costo de la subvención que yo estaba dando a la familia, ¿no? Sino también es el costo en los procesos, es el costo en lo que es materiales, ¿no? Y también aparte es estado, ¿no? De los trabajadores, cómo los trabajadores, los otros trabajadores se van a sentir, ¿no? Entonces, los otros trabajadores van a ver, ¿no? Que la alta gerencia no está preocupada por ellos, ¿no? No está preocupada por su seguridad ni por su salud. Entonces, lo que van a hacer es trabajar, ¿no? De repente van a seguir trabajando, obviamente, pero ya no con el mismo rendimiento, ¿no? De repente ya no van a sentirse tan identificados con la empresa, ¿no? Entonces, al último, la empresa va a ser la que va a perder mucho más, ¿no? Entonces, eso ocurre, ¿no? Bueno, para seguir con el caso, ¿no? Hemos visto que hemos analizado la pérdida, ¿no? En el caso, en el ejemplo que pusimos, ¿no? Del trabajador que estaba maniobrando con la máquina, esta máquina Scoop, ¿no? Y que atropelló a uno de sus compañeros. Entonces, verificamos el incidente, ¿no? ¿Qué es el incidente? El evento, ¿no? Tipos comunes de contactos o tipos comunes de incidente puede ser, por ejemplo, golpeado contra, golpeado por, ¿no? Caída a distinto nivel, caída al mismo nivel, ¿no? Atrapado por, en este caso sería el atropellamiento, ¿no? El atropellamiento que se da, ¿no? Y que va a generar un daño a esta persona, ¿no? Imaginemos de que no sucedió eso, ¿no? De que este obrero, bueno, esta persona, ¿no? Este trabajador maniobró mal, pero el trabajador que estaba pasando por ahí no, imaginemos de que no llegó a tener contacto con esta máquina, ¿no? Y entonces no hubo ningún tipo de accidente, el compañero, el trabajador no atropelló a ningún otro trabajador, ¿no? Entonces ahí ya no se estaría materializando y no habría una pérdida, ¿no? Solo quedaría en incidente nada más, ¿no? Porque no se ha generado ningún daño, quedaría en un evento nada más. Pero en este caso sí ha habido una pérdida, ¿no? Sí ha habido atropellamiento. ¿Cuáles pueden ser las causas inmediatas? ¿No? Entonces nosotros vamos a ir investigando y vamos a ir analizando qué es lo que ha sucedido con este caso, ¿no? Que ocurre generalmente, ¿no? Es normal que ocurran este tipo de accidentes. ¿Qué puede haber ocurrido? Puede haber ocurrido o bien un acto o práctica subestándar o bien una condición subestándar. Las condiciones están relacionadas con el medio, ¿no? Con el área de trabajo, con el medio de trabajo. Y los actos o prácticas subestándares están relacionados con la persona que realiza, ¿no? Los actos de la persona, ¿no? Entonces esto está relacionado al medio y esto está relacionado a los actos que realizan las personas, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las causas inmediatas? Por ejemplo, resguardo, barreras inadecuadas, en este caso no, EPPs inadecuados, herramientas y equipos defectuosos, falta de espacio, desorden, ventilación inadecuada, iluminación inadecuada, ¿no? Puede ser de que de repente la persona, ¿no? Que estaba manejando la máquina Scoop, no sé, haya tenido una visibilidad nula, prácticamente nula, ¿no? Y no haya visto al compañero que estaba por ahí, ¿no? Pero imaginemos de que eso se haya dado durante el día, no durante la noche, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, en la noche se tiene que tener una iluminación, una buena iluminación, ¿no? Una buena luminaria dentro del área de trabajo, ¿no? Pero de esto vamos a hablar en otras sesiones. Pero imaginemos de que el equipo haya estado defectuoso, ¿no? Y por eso, bueno, el obrero no haya tenido control de esa maquinaria y por eso haya incurrido, ¿no? en eso, ¿no? Se haya causado ese accidente, ¿no? Entonces,
puede ser de que el equipo, la máquina haya estado defectuosa, ¿no? Ahora, ¿por qué? Eso sí va a investigar, ¿no? Partiendo de lo que son las causas inmediatas y analizando cuáles son las causas básicas. Ahora, un acto práctica subestándar, ¿no? Levantar objetos incorrectamente, no usar el EPP, operar sin autorización, hacer bromas pesadas, etcétera, ¿no? En este caso puede ser de que de repente quien haya maniobrado mal haya sido, bueno, obviamente ha sido una mala maniobra, ¿no? De repente de trabajador, pero imaginemos de que la máquina está bien, ¿no? Está ok. Entonces, el que haya incurrido en la mala acción haya sido el trabajador, ¿no? Porque de repente no ha seguido los procedimientos, ¿no? Había un procedimiento que tenía que seguir, pero no los ha seguido, ¿no? ¿Por qué motivos? Vamos a ver eso a continuación. Las causas básicas pueden ser factores personales o factores de trabajo, ¿no? Imaginemos de que en el ejemplo que hemos visto, la máquina haya estado mal y el trabajador también haya maniobrado mal, ¿no? O sea, no haya seguido los procedimientos, ¿no? El procedimiento de trabajo. ¿Cuáles serían las causas básicas, no? ¿Por qué la máquina ha estado mal? En primer lugar, ¿por qué la máquina ha estado mal? Puede ser porque la máquina no ha tenido un mantenimiento adecuado, ¿no? De repente es una máquina antigua y ya estaba trabajando mal, ¿no? Ya había registros de que esta maquinaria estaba trabajando de forma inadecuada. Entonces, eso quiere decir que el mantenimiento adecuado ha ocasionado de que la maquinaria no trabaje bien, ¿no? O de repente también puede ser que sea un equipo inadecuado, ¿no? ¿Qué sucede? Que a veces se trae maquinarias, ¿no? de otros países, por ejemplo, se trae maquinarias de Alemania, ¿no? Y estas maquinarias no se adecuan a las proporciones de los trabajadores promedios de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, en Alemania o en otros países de Europa, ¿no? Las proporciones del cuerpo van a ser muy distintas, ¿no? A las proporciones de repente de los trabajadores de Perú, ¿no? De repente allá la altura promedio va a ser de 1,70, de repente no 1,65, 1,70, y acá va a ser de 1,53, 1,65, ¿no? Más o menos. Entonces las proporciones no van a ser las mismas. Y si yo estoy trayendo maquinaria de un lugar en donde las proporciones no van a acoplarse a mis trabajadores, entonces puede ser de que el trabajador no pueda, ¿no? Trabajar con esta maquinaria, ¿no? Entonces puede ser que sea un equipo inadecuado. Otra cosa, ¿no? El desgaste también de la maquinaria. Y bueno, en lo que respecta a los factores personales, ¿no? Imaginemos de que este trabajador no obedeció a los procedimientos de trabajo, ¿no? Y es por eso que maniobró mal y es por eso que atropelló a su compañero. Entonces lo que sucedería es que de repente, si no ha seguido los procedimientos, hay una falta de conocimiento, ¿no? Ahora, ¿por qué falta de conocimiento, no? De repente porque este trabajador no estaba capacitado, ¿no? Para ese puesto de trabajo. Ahora, lo que es falta de control es básicamente fallas, ¿no? En el sistema. Si de repente mi sistema de gestión es inadecuado o no existe un sistema. Imaginemos de que esta empresa sí tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero de repente no es un sistema de gestión que me asegure, ¿no? Que mis trabajadores van a estar protegidos al 100%, ¿no? De repente, si yo investigo más en lo que es documentación, puedo encontrar que de repente no hay un registro de capacitación, ¿no? No existen capacitaciones en lo que es maquinaria, el manejo de este tipo de maquinaria, ¿no? De estas maquinarias Scoop, ¿no? Entonces, lo que va a originar todo esto va a ser una falla en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En todo el sistema que he implementado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la falta de control? La falta en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces tenemos un sistema inadecuado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que nuevamente implementar un sistema que
verifique esto, ¿no? Esta falta de conocimiento de repente en lo que son los trabajadores, y también verifique las maquinarias, ¿no? El mantenimiento de las maquinarias y de las herramientas de trabajo, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros vamos a plantear cuáles son las causas y cuál es el origen de toda esta falla, ¿no? De las fallas que ocurren dentro de nuestro sistema, ¿no? Dentro de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o dentro de nuestra área de trabajo en general, ¿no? De repente nosotros no tenemos sistema, ¿no? De repente esta empresa no tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, implementar este sistema sería una tarea, ¿no? Dentro de la organización, ¿no? Porque si yo no tengo un sistema, entonces de repente mis trabajadores no están capacitados, ¿no? O tengo capacitaciones, pero no tengo capacitaciones específicas, no tengo capacitaciones muy generales. Entonces yo tengo que entrenar a mis trabajadores para que tengan la capacidad adecuada de realizar ese tipo de trabajos, ¿no? Y bueno, esos son, ese es el modelo de causalidad de pérdidas, ¿no? En el que, bueno, vamos a analizar cada etapa para determinar qué es lo que ha sucedido, ¿no? Si ha fallado el sistema y en qué ha fallado el sistema, ¿no? En este caso, básico, ¿no? Porque de repente tenemos que analizar más cosas, ¿no? Pero lo hemos puesto como ejemplo para que veamos nada más cómo es que se analizan, ¿no? Las causas, partiendo de lo que es la pérdida, viendo lo que es el incidente, las causas inmediatas, las causas básicas y finalmente lo que es la falta de control, ¿no? Entonces, en ese ejemplo, ¿no? Hemos visto cómo es que se da el modelo de causalidad de pérdidas. Ahora, en lo que es el control, recuerden que ya hemos investigado, ¿no? Hemos hecho la investigación, hemos partido de la pérdida hasta la falta de control, no hemos analizado la pérdida, que es la pérdida y daño a la persona, ¿no? El incidente, que es el atropellamiento, ¿no? Causas inmediatas, por ejemplo, no ha seguido los procedimientos de trabajo, ¿no? O también la maquinaria ha fallado, ¿no? La maquinaria no es la adecuada. Causas básicas, ¿no? No ha habido capacitación de repente, ¿no? No hay mantenimiento en la maquinaria y finalmente falta de control, ¿no? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no ha sido bien implantado, ¿no? Entonces, esto viene a ser lo que es la investigación. Para hallar la solución, nosotros tenemos que establecer medidas de corrección partiendo de lo que es la falta de control, ¿no? Nosotros obviamente tenemos las medidas más exactas o las mejores medidas se realizan cuando se implantan en el origen, ¿no? Entonces, vamos a... ¿Dónde están? Vamos a ver lo que son las etapas del control, ¿no? Las etapas de control, el control, por ejemplo, en la etapa de post-contacto, o sea, en la pérdida, van a ser, por ejemplo, ¿no? Las investigaciones, ¿no? El control de incendios y explosiones, por ejemplo, ¿no? Ocurre un incendio en una fábrica, ¿no? Entonces, el control, la medida de control que yo establecería en ese momento, ¿no? Durante la pérdida, es controlar ese incendio, ¿no? Controlar explosiones, por ejemplo, ¿no? Ese es el control en la pérdida. En lo que es el incidente, me parece, ¿no? El incidente, perdón, es, por ejemplo, ¿no? Reducción en la liberación de energía, modificaciones de las superficies, ¿no? Para que no ocurra la pérdida. En lo que es, estos son lo que son las causas, ¿no? En la falta de control, causas básicas y causas inmediatas. Estos controles son los mejores controles, ¿no? Porque ya se están implementando en el origen, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿recuerdan cuando vimos medidas de control? No habían medidas de prevención y medidas de protección. La medida de protección era el uso de PPs, ¿no? Pero el uso de PPs me prevenía el accidente, no. El uso de PPs lo único que hacía era disminuir el daño. De la misma forma, ¿no? Si yo tengo una medida de control en la fase de la pérdida, ¿no? Lo que yo estoy haciendo es disminuir de repente la pérdida, disminuir el daño, pero no estoy previniendo que ocurra este accidente, ¿no? Por ejemplo, un incendio, ¿no?
no voy a prevenir de que ocurra el incendio, lo que estoy haciendo es disminuir el daño que va a causar ese incendio, ¿no? Pero si yo controlo, perdón, aplico medidas de control en las otras fases en el origen, ya estoy previniendo, ¿no? ¿Qué medidas puedo aplicar? Por ejemplo, aumentar lo que es el liderazgo y el compromiso en la empresa, ¿no? Entrenar, capacitar a mis trabajadores, realizar inspecciones para verificar qué está yendo bien, qué está yendo mal, ¿no? Establecer un buen plan de emergencia, o bueno, un plan de contingencia, ¿no? Tener un buen orden y limpieza, ¿no? El orden y limpieza, aunque no parezca, origina muchos accidentes, ¿no? Especialmente en lo que son trabajos en oficina, ¿no? Verificar los permisos de trabajo, ¿no? Entonces, todas estas medidas de control nos van a ayudar a prevenir, ¿no? Prevenir el accidente, ¿no? Si yo aplico medidas de control en la pérdida, lo único que estoy haciendo es disminuir el daño. Entonces, eso sería lo que tendríamos que ver en lo que es análisis de causas. Recuerden este modelo, si quieren ustedes pueden buscar un poco más, ¿no? Pero el modelo básico es este, ¿no? Analizar desde la pérdida hasta lo que es la falta de control, porque aquí se origina todo. Recordemos que si lo esquematizamos, si lo graficamos como un dominó, ¿no? La falta de control va a hacer que se origine, ¿no? Se ocasiona esta pérdida. Vamos a ver la cuarta fase correspondiente a lo que es la determinación de las acciones correctivas. Ya hemos visto las otras fases. Una de las más importantes, ¿cuál es? El análisis de causas con el modelo de causalidad de pérdidas. Ahora vamos a ver de frente lo que son, porque esto compete también a lo que es el seguimiento de las acciones correctivas, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver al último, pero lo que me importa es que ustedes sepan la diferencia, entre lo que son acciones temporales y lo que son las acciones permanentes, ¿no? Es un poco de lo que hemos visto en la última parte de la anterior sesión, ¿no? Cuando vimos lo que son el análisis de causa, vimos la etapa de control, ¿no? Los controles que se establecían, ¿no? Es algo similar, pero ya lo estamos viendo, lo estamos separando en tipos de acciones, ¿no? ¿Cuáles son las temporales y, como ya les dije, las permanentes? Las acciones temporales son aquellas que están dirigidas a las causas inmediatas. Por ejemplo, ¿no? Reemplazar herramientas desgastadas, por ejemplo, rellenar un vacío, ¿no? Corregir algún problema que exista, ¿no? De repente en algún equipo, reemplazar alguna parte, ¿no? Del equipo, reemplazar algún EPP, ¿no? Esas son acciones temporales porque están dirigidas a lo que son las causas inmediatas, ¿no? Entre las causas inmediatas habíamos visto las condiciones subestándares y los actos subestándares, ¿no? Entonces, esas son las acciones que se dan para tratar lo que son las causas inmediatas. Las acciones permanentes, estas acciones se denominan permanentes porque ya están dirigidas a los que son las causas básicas, ¿no? Las que están más cercanas a lo que es la falta de control, ¿no? Entonces van a ser un poco más, no más importantes, pero sí nos van a ayudar un poco más, ¿no? Porque están relacionadas con lo que son las causas básicas, ¿no? Que a su vez están relacionadas con lo que es la falta de control. ¿Cuáles son los ejemplos? Por ejemplo, tenemos el rediseño de un proceso, ¿no? Por ejemplo, el entrenamiento. También tenemos establecimiento de controles de ingeniería, ¿no? O revisión de los puestos de trabajo. De repente cambiar, ¿no? El equipo de protección personal, ¿no? O cambiar algún procedimiento, algún proceso, ¿no? Entonces estas van a ser acciones que se van a dar de forma permanente, ¿no? Que nos van a ayudar a disminuir o, eliminar el accidente, ¿no? O, disminuir la probabilidad, ¿no? Porque no sabemos si es que realmente nos van a eliminar totalmente la probabilidad de que ocurra un accidente. Entonces, de todas formas son importantes, ¿no? Habíamos visto medidas correctivas para lo que era, o medidas de control, en la parte de pérdida, ¿no? En la anterior sesión. Esas medidas solo se dan para disminuir, como ya habíamos dicho, el daño. No nos ayuda a prevenir nada. Es como
las medidas de control que establecemos en el IPRC, ¿no? Las medidas de protección son los EPPs, pero esos EPPs nos van a ayudar a disminuir el daño, no nos van a ayudar a prevenir. Entonces, de la misma forma, las medidas más importantes que se dan, las acciones correctivas son las acciones que se dan en las causas básicas y las causas inmediatas, o para las causas básicas y para las causas inmediatas, ¿no? Entonces, esta es la cuarta fase, que ya hemos dicho que es corta, ¿no? Para exponer. La más crítica, por así decirlo, es esta, ¿no? El análisis de las causas que nos van a permitir establecer cuáles son los orígenes de ese accidente. Entonces nos vamos a quedar acá para ver la siguiente fase, que es la fase de informar y administrar la documentación. Con el tema de investigación de accidentes e incidentes, en esta ocasión vamos a ver lo que es el proceso de investigación, pero las últimas etapas que correspondían a todo el proceso, ¿no? ¿Cuáles eran? Uno, lo que es la información y administración de la documentación, y finalmente el seguimiento de las acciones correctivas. Vamos a ver las dos porque son cortas en esta presentación, ¿no? Y bueno, ¿qué es el informe de investigación? El informe de investigación va a reunir toda la información relacionada a la investigación, ¿no? Respecto a los accidentes graves, incapacitantes, incidentes peligrosos, fatales y fatales del personal propio, ¿no? Bueno, no solo el personal propio, sino también, recuerden que por ley también se tienen que, la empresa se tiene que hacer cargo, entre comillas, ¿no? De también los contratistas o de terceros, ¿no? Que van a suceder dentro de las instalaciones de la empresa, ¿no? El informe va a reunir toda la investigación en un breve resumen, ¿no? Y va a comunicar todos los hechos críticos, ¿no? A la gente que tenga responsabilidad sobre el actuar de estos hechos, ¿no? Y bueno, constituye un documento para el sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si recuerdan, la sesión de IPRC habíamos dicho que el informe de investigación de accidentes nos ayuda, ¿no? A evaluar cuáles son las áreas críticas en las que tenemos que aplicar nuestras medidas, ¿no? Nuestras medidas de control, y qué medidas de control tenemos que aplicar. Entonces es una herramienta importante también para realizar nuestro IPRC, ¿no? Nuestra identificación de peligros, evaluación de riesgos y finalmente aplicar nuestras medidas de control. Y recuerden que el IPRC es una parte importante de todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es como una columna vertebral, ¿no? De ahí parte todas las acciones que tenemos que realizar dentro de la empresa, ¿no? Para proteger a nuestros trabajadores. Bueno, también proporciona retroalimentación y contribuye para evaluar el desempeño de los supervisores. ¿Qué características tiene que tener un informe de investigación? Como cualquier informe y como cualquier documento, tiene que ser claro y específico. ¿Por qué? Porque ese documento va a tener que ser mostrado, ¿no? A todos nuestros trabajadores, ¿no? Entonces, el lenguaje no puede ser muy ambiguo, ¿no? Tiene que ser un lenguaje amigable, ¿no? Que pueda ser entendido, ¿no? Por todos los trabajadores dentro de la empresa. Tiene que describir el accidente, el incidente, determinar las causas básicas, ya sabemos cuáles son, las acciones correctivas, el costo de las pérdidas, adjuntar un resumen de todas las evidencias, ¿no? Tiene que tener un informe preliminar, la distribución y finalmente lo que es el seguimiento. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? ¿Cuál es el contenido del informe? Obviamente fecha, hora del accidente, incidente, las personas, equipos y los materiales, el lugar del accidente, incidente, ¿no? El tipo de herida o daño que ha acaecido, ¿no? El costo de las pérdidas, una breve descripción del accidente, ¿no? Las causas, las medidas correctivas. Bueno, tiene que haber una revisión de la gerencia, ¿no? Y otros, de repente, anexos, ¿no? Del informe. Bueno, eso es rápido, ¿no? Luego sigue lo que es el seguimiento de las acciones correctivas. Si no se hace un seguimiento de las acciones correctivas,
lo usual es de que se vuelva a cometer esos errores, ¿no? Entonces, puede ser de que yo implemente mis acciones, ¿no? Pero no sigan estas acciones correctivas, ¿no? Entonces, de repente, esas acciones, estas medidas de control o estas medidas de corrección se pueden establecer de repente para un año, ¿no? Pero para el siguiente año no se van a establecer, ¿no? Entonces, puede ser de que vuelva a ocurrir ese accidente, ¿no? Entonces, se tiene que hacer un seguimiento de estas acciones correctivas para que no vuelva a ocurrir el accidente y también para que verificar si estas acciones me han servido, ¿no? Han servido a mi empresa para que dejen de ocurrir ese tipo de accidentes, ¿no? Para medir el desempeño de las acciones correctivas, ¿no? Entonces, esa sería la última fase, que es el seguimiento, ¿no? Bueno, este es un poco de teoría, ¿no? El supervisor del área va a ser el responsable del cumplimiento y el cierre de las acciones correctivas hasta lo que es la implementación. Bueno, el responsable de cada acción va a determinar de cada acción determinada deberá completar la acción del plazo, asegurar el seguimiento y el control de las acciones correctivas implementadas. La finalización de cada acción correctiva deberá ser registrada y documentada por el área respectivo para los propósitos de auditoría, ¿no? Ahora, todo tiene que ir documentado. ¿Por qué? Porque si de repente hay una inspección, ¿no? Obviamente te van a pedir todos los documentos, ¿no? Y uno de los documentos es el informe, ¿no? Tus estadísticas, el informe de investigación. Y si tú no lo has documentado, te van a observar, ¿no? Entonces todo siempre tiene que ir documentado, ¿no? Tu informe, las acciones correctivas, ¿no? Todo tiene que ser documentado. Y bueno, estas serían todas las fases, ¿no? Ya hemos visto todas las fases correspondientes al proceso de investigación, ¿no? Vamos a ver un caso también para aplicar todo este proceso, si de repente no se ha entendido algo, ¿no? Para ejemplificar lo que es el proceso de investigación, ¿no? Obviamente no vamos a ver exactamente qué se hace en cada una de ellas porque tendríamos que estar ya en un caso real, ¿no? En teoría puede sonar sencillo, ¿no? Pero en la vida real es un poco más complicado. Pero sí, para conocer lo básico y para saber cómo es que se procede, ¿no? Especialmente en lo que es el análisis de causa, ¿no? Con el modelo de causalidad de pérdidas. Entonces acá nos quedaríamos